Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Estoy especialmente entusiasmado porque tenemos entre manos una noticia que, francamente, ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. Una noticia que ha dejado a muchísima gente con la boca abierta, debatiendo y compartiendo teorías sin parar. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, les aseguro, les va a mantener pegados a la pantalla, al filo de sus asientos. Como ya habrán visto en el título, vamos a desgranar la impactante novedad que ha surgido sobre Ozge y Serkan. Prepárense porque lo que se ha revelado es realmente sorprendente y va a dar mucho que hablar. Si son fieles seguidores de este canal, sabrán que nuestra misión es traerles siempre lo último, las primicias que todos quieren saber, y créanme, esta noticia se lleva la palma. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que publicamos, desde los grandes bombazos hasta los análisis más profundos. Ahora sí, sin más preámbulos y con toda la anticipación que esta revelación merece, vamos a desgranar esta sorprendente novedad sobre Ozge y Serkan. La fecha de hoy, 4 de octubre de 2025, quedará grabada en la memoria colectiva de muchos como el día en que se desveló algo completamente inesperado y, para muchos, impensable, relacionado con Ozge y Serkan. Ambos, como bien saben, son figuras que gozan de un cariño y un seguimiento masivo en el panorama del entretenimiento. Su presencia conjunta, ya sea en el ámbito profesional, personal o en la ambigua zona gris que a menudo ocupan, siempre ha generado un interés desmedido. Lo que ha salido a la luz es algo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Es algo que redefine por completo la dinámica que hasta ahora creíamos conocer y entender. Imaginen la sorpresa, la incredulidad, cuando los primeros titulares comenzaron a aparecer, cuando las redes sociales explotaron en una vorágine de especulaciones, rumores y, eventualmente, confirmaciones. La noticia ha sido tan monumental que ha trascendido las fronteras del mero ámbito del espectáculo para convertirse en un tema de conversación generalizado, analizado y debatido en todos los rincones. Entonces, ¿de qué se trata exactamente esta noticia tan impactante? Bueno, vamos a ir directo al grano sin rodeos, porque la información que ha surgido es clara y contundente. Ozge y Serkan han decidido seguir caminos completamente diferentes. Sí, han escuchado bien. Lo que hasta hace muy poco tiempo parecía una alianza sólida, una conexión aparentemente inquebrantable y un futuro prometedor juntos, ha llegado a su fin de una manera que ha dejado a muchos cuestionándose todo lo que pensaban saber, todo lo que habían dado por sentado. No estamos hablando de una simple separación de proyectos puntuales o de un distanciamiento temporal fruto de alguna diferencia menor. Estamos hablando de una decisión, que por la forma en que se ha comunicado y la reacción que ha generado, parece ser firme y definitiva, marcando un antes y un después radical en sus trayectorias individuales y, para muchos de sus más fervientes seguidores, en la propia narrativa que se había construido cuidadosamente en torno a ellos. Es fundamental que comprendamos el contexto profundo de esta noticia. Durante mucho tiempo Ozge y Serkan han sido vistos, casi como un mantra, como un dúo dinámico por excelencia. Ya fuera en colaboraciones artísticas de alto calibre, en proyectos empresariales ambiciosos o incluso en las constantes especulaciones sobre una relación personal que siempre ha estado en el ojo del huracán mediático. Su presencia conjunta era sinónimo de éxito rotundo, de sinergia palpable y de una química que trascendía la pantalla o el escenario. Su forma de complementarse, de potenciarse mutuamente, era algo que no solo admirábamos, sino que sinceramente dábamos por sentado que continuaría indefinidamente. Por eso mismo, la noticia de su separación ha sido un auténtico terremoto sísmico, sacudiendo los cimientos de la industria y dejando a muchos en estado de shock. Ahora analicemos a fondo las múltiples implicaciones de esta noticia. Para empezar, en el ámbito puramente profesional, esto abre un abanico de interrogantes que son difíciles de responder en este preciso momento. ¿Qué sucederá con los proyectos que tenían en marcha y que hasta ayer parecían encaminados a un éxito conjunto? ¿Se verán afectados de manera irreversible sus próximos lanzamientos, sus compromisos publicitarios o las giras que ya estaban planificadas? ¿Cómo impactará esto de manera individual en sus respectivas carreras, que hasta ahora habían estado tan intrínsecamente ligadas? Muchos esperaban con ansias verlos unirse nuevamente y sorprendernos con nuevas ideas, con creaciones conjuntas que rompieran moldes y establecieran nuevos estándares. Ahora, el foco mediático y del público se centrará inevitablemente en cómo cada uno de ellos se desenvuelve por separado.
¿Lograrán mantener el mismo nivel de éxito estelar? ¿Descubrirán nuevas y asombrosas facetas de su talento al no tener la influencia, el apoyo o, quizás, las limitaciones del otro? Estas son, sin duda, las preguntas clave que ahora mismo se están haciendo todos en la industria del entretenimiento, desde los grandes productores hasta los aficionados más casuales. Y luego está, por supuesto, la esfera personal, que aunque nunca ha sido confirmada oficialmente en todos sus detalles íntimos, siempre ha sido un tema de un interés voraz y constante para el público. La forma en que se presentaban ante las cámaras, las escasas e intencionadamente veladas declaraciones que hacían sobre su relación, todo ello alimentaba una curiosidad insaciable. Si su unión profesional era tan férrea, tan exitosa, ¿qué significa realmente esta separación a nivel más íntimo, a nivel de sus vidas privadas? ¿Estamos presenciando el fin de una era en todos los sentidos posibles de la palabra? La incertidumbre en este aspecto es aún mayor y más palpable, y es completamente natural y comprensible que los fans se sientan un poco perdidos, como si una pieza fundamental del rompecabezas se hubiera desprendido. Las fuentes cercanas a ambos, que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato más absoluto, han sugerido que la decisión, aunque evidentemente dolorosa para ambas partes, ha sido mutua y tomada tras intensas y prolongadas reflexiones. Se habla en susurros de diferencias irreconciliables en cuanto a sus visiones de futuro, de caminos creativos que se han bifurcado de tal manera que la colaboración conjunta se ha vuelto simplemente insostenible para ambos. Algunos rumores cada vez más insistentes apuntan a que los compromisos y las ambiciones individuales de Ozge y Serkan han ido evolucionando de forma independiente, a un ritmo cada vez más acelerado, llevándolos a buscar experiencias y oportunidades que ya no encajaban de ninguna manera dentro de un proyecto común que hasta hace poco los unía. Lo que sí está absolutamente claro y es digno de destacar es que ambos han querido comunicar esta noticia de una manera que, dentro de lo que cabe, se percibe como respetuosa y madura. No ha habido declaraciones explosivas, no ha habido acusaciones públicas ni descalificaciones mutuas, lo cual, dentro de la tormenta que se ha desatado, es un alivio para muchos. Sin embargo, la ausencia de detalles escabrosos o de un drama mediático manifiesto no ha impedido que las redes sociales se conviertan en un auténtico hervidero de opiniones, teorías conspirativas, anécdotas nostálgicas y, por supuesto, una avalancha de memes que intentan digerir la noticia con humor. La comunidad online ha reaccionado de formas increíblemente diversas, desde la sorpresa y la tristeza más profunda hasta una curiosidad desmedida por descubrir qué les depara el futuro a cada uno. Es de vital importancia recordar que al final del día, detrás de esas figuras públicas, de esos personajes que admiramos en la pantalla, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos internos. Si bien es completamente natural sentirnos impactados, e incluso un poco decepcionados, cuando las figuras que admiramos toman rumbos separados, es fundamental que respetemos su privacidad y sus elecciones personales. Lo que sí podemos hacer, y es lo más constructivo, es apoyarles individualmente en sus futuros proyectos, celebrar sus éxitos por separado y seguir disfrutando de su innegable talento, cada uno en su nueva y emocionante aventura. En estos momentos cruciales, toda la atención se centra en los próximos pasos de Ozge y Serkan. Ya se rumorea con fuerza sobre posibles nuevos proyectos en solitario, tanto para Ozge, que siempre ha demostrado una versatilidad asombrosa y una capacidad camaleónica para reinventarse, como para Serkan, cuya visión innovadora y vanguardista le ha llevado a la primera línea en innumerables ocasiones. La industria entera estará observando con lupa cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada nueva aparición. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí con la cámara y el micrófono listos para informarles de todo, para desgranar cada detalle y mantenerles al día de todo lo que suceda. Además, esta noticia nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de las colaboraciones, especialmente en el dinámico y a menudo volátil mundo creativo. A veces las alianzas más exitosas, las que parecen destinadas a durar para siempre, pueden llegar a su fin cuando los individuos crecen, evolucionan y sus caminos vitales y profesionales se separan de forma natural. Es un recordatorio contundente de que la evolución personal es un proceso inevitable y que en ocasiones, para seguir avanzando y alcanzar nuevas cimas, es necesario tomar decisiones difíciles y, a veces, dolorosas. La forma en que ambos gestionen esta transición será, sin duda alguna, clave para su futuro. Si logran mantener una relación profesional cordial, si sus futuros trabajos individuales logran cautivar al público con la misma fuerza y el mismo impacto que lo hacían juntos, entonces esta separación,
a pesar de su sorpresa inicial, podría ser vista retrospectivamente como un paso necesario hacia un crecimiento aún mayor, hacia la consolidación de sus legados individuales. Por otro lado, si la ausencia de uno afecta significativamente la trayectoria o el desempeño del otro, podríamos estar ante un escenario mucho más complejo y quizás melancólico. En resumen, la noticia del 4 de octubre de 2025 sobre Ozge y Serkan ha sido, sin la menor duda, una de las más sorprendentes y comentadas del año. La aparente separación de este dúo dinámico ha generado un torbellino de especulaciones, análisis y emociones encontradas. Hemos intentado desgranar las posibles implicaciones profesionales y personales de esta decisión trascendental, destacando que, aunque evidentemente dolorosa, parece ser el resultado de diferencias fundamentales e irreconciliables en sus visiones de futuro y sus aspiraciones individuales. La clave ahora residirá en cómo cada uno de ellos navega esta nueva y desafiante etapa, y por supuesto, en qué sorpresas nos deparan sus futuros proyectos individuales. Y hasta aquí nuestro análisis en profundidad de esta noticia que, estoy seguro, ha dado y seguirá dando mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Espero sinceramente que les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya ayudado a comprender mejor lo que está sucediendo en la vida de Ozge y Serkan. Me encantaría, de corazón, saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué creen que les depara el futuro a cada uno de ellos? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos reales de esta separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y nuestro análisis, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y contactos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades y análisis exclusivos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós y gracias por acompañarnos.